Había vuelto a casa más temprano de lo habitual aquel martes de noviembre. La lluvia fría se aferraba a mi abrigo mientras me deslizaba por la puerta trasera que daba a la cocina de nuestra casa en Valparaíso. Las luces tenues del pasillo apenas iluminaban el camino, pero conocía cada rincón de memoria. El silencio reinaba, excepto por un murmullo de voces que llegaba desde el salón. Me detuve en el pasillo, no con intención de espiar, sino porque algo en el tono de mi madre me heló la sangre. Sonaba agotada, como después de esas noches de insomnio preocupándose por mi hermano Mateo. Lo que escuché me dejó más frío que la lluvia que empapaba mi piel. «Ella siempre te ha cuidado», dijo mi madre, con voz baja pero firme. «Ella lo aceptará». Y luego silencio. Pero era un silencio que gritaba la verdad. Fue entonces cuando comprendí lo que estaba pasando. Mi hermano Mateo había hecho algo grave, algo serio, y esperaban que yo cargara con la culpa. Retrocedí lentamente, con la mente acelerada. Después de todo lo que había hecho, trabajar turnos dobles en la panadería del barrio, renunciar a mis estudios en la Universidad Católica, mantener a esta familia unida cuando papá nos abandonó, planeaban ofrecerme como sacrificio. Por él, porque siempre había sido la dependiente, la responsable, porque pensaban que me doblegaría una vez más. Pero algo dentro de mí cambió en ese momento. No me doblegaría. Esta vez no. El reloj de la cocina marcaba las 9 cuando finalmente decidí salir de mi escondite. Fingí llegar en ese momento, cerrando la puerta con fuerza suficiente para anunciar mi presencia. Las voces se apagaron instantáneamente. Cuando entré al salón, encontré a mi madre sentada en el sofá gastado que habíamos heredado de la abuela Carmen, con las manos cruzadas sobre su falda, como si estuviera posando para una fotografía antigua. Mateo estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia las luces del puerto que brillaban a lo lejos, húmedas por la niebla constante de nuestra ciudad. «¿Cómo estuvo el trabajo, Lucía?», preguntó mi madre con una voz demasiado alegre, demasiado ensayada. Noté que evitaba mirarme directamente a los ojos, esos mismos ojos que había heredado de ella. «Cansado», respondí simplemente, observando cada movimiento, cada gesto, como quien estudia a desconocidos. «¿Pasa algo?». Mateo se giró entonces, con esa sonrisa encantadora que había utilizado toda su vida para salirse con la suya. La misma sonrisa que cautivaba a los profesores, a sus novias, a todos menos a mí. Yo conocía demasiado bien lo que se escondía detrás. «Nada importante, hermanita», dijo, acercándose para revolverme el pelo como cuando éramos niños. Olía a cerveza y a ese perfume caro que siempre usaba a pesar de no tener dinero propio. Cosas de adultos. Tenía 26 años, 2 más que yo, pero siempre me trataba como si fuera una niña, como si no fuera yo quien pagaba las cuentas de la casa desde los 19, cuando él abandonó la universidad para encontrarse a sí mismo, viajando por la costa, con amigos que aparecían y desaparecían como la niebla de nuestra ciudad. Esa noche no dormí. Las palabras escuchadas a escondidas resonaban en mi cabeza mientras miraba el techo descascarado de mi habitación. El mismo techo que había contemplado durante toda mi vida, desde que tenía memoria. Las grietas formaban patrones que conocía de memoria, como un mapa de mis propios sacrificios. Pensé en todas las veces que había mentido por él, cubierto sus errores, pagado sus deudas. Siempre había sido imprudente, persiguiendo emociones fuertes y dejando que otros limpiaran sus desastres. Pero nunca imaginé que llegarían tan lejos, que me dejarían cargar con algo criminal. No sabía los detalles todavía, pero sabía lo suficiente. Había consecuencias, y me habían elegido a mí para enfrentarlas. A la mañana siguiente, me senté en la mesa de la cocina, observando cómo Mateo empacaba sus cosas, como si se preparara para unas vacaciones, no para huir de sus responsabilidades. Nuestra madre revoloteaba a su alrededor con energía ansiosa, metiéndole empanadas recién hechas en las manos, susurrándole palabras de aliento. Nadie me miraba directamente. Nadie se atrevía. La radio sonaba bajito. El locutor hablaba sobre un accidente en la avenida Argentina, cerca del centro. Un hombre en estado crítico. Un conductor que se había dado a la fuga. Mateo cambió la emisora bruscamente, poniendo alguna cumbia de moda. Su mano temblaba ligeramente. Fue entonces cuando las piezas empezaron a encajar. «¿Cuándo vuelves?», pregunté, rompiendo el silencio tenso que se había instalado en la cocina a pesar de la música alegre. «En unas semanas»,
respondió vagamente sin mirarme. Tengo que resolver unos asuntos en Santiago. Santiago, la gran ciudad, el lugar perfecto para perderse cuando se quiere desaparecer. Mi madre dejó caer un plato en el fregadero, el ruido sobresaltándonos a todos. Recogió los fragmentos con manos temblorosas, murmurando una disculpa innecesaria. Me quedé en silencio. Observé. Registré. Comencé a recoger las piezas sueltas, las veces que había desaparecido, los rumores, las llamadas extrañas. Si pensaban que iba a entrar tranquilamente a la cárcel por él, estaban muy equivocados. Mi silencio no era sumisión, era estrategia. Pasé los días siguientes reconstruyendo los movimientos recientes de Mateo. No fue difícil. Siempre había sido descuidado. Recibos olvidados en los bolsillos de sus chaquetas, correos electrónicos abiertos en la computadora que compartíamos, llamadas sospechosas a medianoche. El viejo Renault 12 que había heredado de nuestro tío José ya no estaba en la cochera, y nadie mencionaba su ausencia. Mi madre iba cada mañana a la iglesia de la Matriz, algo que solo hacía cuando necesitaba aliviar su conciencia. La veía regresar con los ojos enrojecidos, apretando su rosario entre los dedos, como si fuera un salvavidas. Quizás lo era. El tercer día después de escuchar aquella conversación, aproveché que ambos habían salido para revisar el cuarto de Mateo. Bajo su colchón encontré un periódico local. Un artículo estaba marcado con círculos nerviosos de bolígrafo. Hombre atropellado en estado crítico. Conductor se da a la fuga. Ocurrió en la avenida Argentina, cerca de donde Mateo solía reunirse con sus amigos para beber. La fecha coincidía con la noche en que llegó a casa tarde, nervioso, pidiendo dinero urgente para reparar el auto. Yo se lo había dado sin preguntar, como siempre. Saqué el celular y fotografié el artículo. Luego seguí buscando. En el fondo de su armario, escondida bajo montones de ropa sucia, encontré una bolsa de plástico con una camiseta ensangrentada y un parabrisas lateral roto. Mi estómago se retorció mientras tomaba más fotos, documentando cada evidencia. Las piezas formaban una imagen, fea e innegable. Había estado bebiendo. Había huido de la escena. Y ahora, con algunas mentiras bien colocadas y una madre dispuesta a protegerlo a toda costa, se preparaba para huir del país. Ya habían hablado con un abogado. La historia estaba lista. Yo había tomado prestado su auto. Yo había estado conduciendo. Un momento de distracción. Un accidente. Una confesión. Era todo lo que necesitaban de mí. En la plaza del barrio, me senté frente a la fuente donde jugábamos de niños. El sol de la tarde bañaba las colinas coloridas de Valparaíso, mientras yo enviaba los archivos a mi correo electrónico. Respaldé historiales de navegación. Incluso tomé fotos de los rasguños y abolladuras que encontré en el garaje antes de que el auto desapareciera. No solo me estaba preparando para defenderme, me estaba preparando para la guerra. Por casualidad, o quizás por destino, me encontré con Rodrigo, un viejo compañero de la escuela que ahora trabajaba como practicante en la comisaría local. Nos saludamos con la familiaridad de quienes han compartido toda una infancia, aunque hacía años que no hablábamos realmente. «Te ves preocupada, Lucía», comentó después de intercambiar las cortesías obligatorias. Estábamos tomando café en La Sebastiana, un pequeño local con vista al mar donde los turistas raramente llegaban. Dudé, el vapor del café formando espirales entre nosotros. «¿Qué sabes del accidente en la avenida Argentina?» Su expresión cambió. «¿Por qué preguntas?» «Curiosidad periodística», mentí, recordando mis años estudiando comunicación antes de tener que abandonar. «Estoy haciendo unas crónicas del barrio». Rodrigo miró a su alrededor antes de inclinarse hacia adelante. «Está feo el asunto. El hombre atropellado es don Manuel, el que tenía la ferretería cerca del mercado. Tiene familia, 3 niños pequeños». Hizo una pausa. «Está en coma, y el cobarde que lo atropelló ni siquiera llamó a una ambulancia». Sentí que el café se volvía amargo en mi boca. Don Manuel. Lo conocía. Todos lo conocíamos. Era el hombre que regalaba dulces a los niños del barrio en Navidad, el que fiaba materiales cuando las familias no podían pagar de inmediato. Y Mateo lo había dejado tirado en la calle, como basura. «¿Tienen alguna pista?», pregunté, intentando que mi voz sonara casual. Algunos testigos vieron un Renault viejo, pero nadie anotó la patente. Suspiró. «Sin embargo, hay cámaras en la zona. Es cuestión de tiempo». Tiempo.
Justamente lo que Mateo estaba comprando con su escape a Santiago, lo que mi madre intentaba ganar preparándome como chivo expiatorio. Esa noche, mientras cenábamos en incómodo silencio, mi madre finalmente habló sobre el tema. Sin mirarme directamente, comentó como quien no quiere la cosa. El abogado Mendoza vendrá mañana. Quiere hablar contigo. Mendoza. El mismo abogado que había sacado a Mateo de problemas cuando lo detuvieron por conducir ebrio hace 2 años. El mismo que arregló las cosas cuando robó mercancía de la tienda donde trabajaba brevemente. ¿Por qué querría hablar conmigo?, pregunté, revolviendo los porotos en mi plato. Mi madre dejó los cubiertos. Sus manos, agrietadas por años de trabajo duro, temblaban ligeramente. ¿Sabes por qué, Lucía? No te hagas la tonta. Levanté la mirada. Por primera vez en días, nuestros ojos se encontraron. No, mamá, explícamelo tú. Mateo tuvo un accidente, murmuró, como si las paredes pudieran escuchar. Pero no puede ser él quien responda por eso. Tiene antecedentes, lo mandarían a la cárcel. ¿Y yo no? Tú eres menor, respondió rápidamente. Primera ofensa. El abogado dice que probablemente te darían una sentencia suspendida. Tengo 24 años, mamá, no soy menor. Pero eres mujer, insistió, como si eso lo explicara todo. Los jueces son más indulgentes con las mujeres. Además, Mateo tiene una oportunidad en Santiago. Un amigo le ha conseguido trabajo en una empresa importante. Podría mantenernos a todos. Sentí una risa amarga subiendo por mi garganta. ¿Cuántas oportunidades había tenido Mateo a lo largo de los años? ¿Cuántas promesas de cambio? ¿Cuántas veces habíamos escuchado que esta vez sería diferente? ¿Y qué hay de don Manuel?, pregunté. ¿Qué hay de sus hijos? Mi madre palideció. ¿Cómo sabes que...? Valparaíso es pequeño, mamá. Las noticias vuelan. Se levantó bruscamente, recogiendo los platos a medio comer. No es asunto tuyo. Mateo está arrepentido. Está sufriendo. No lo suficiente para quedarse y enfrentar las consecuencias. ¡Basta!, gritó, dejando caer un plato que se hizo añicos contra el suelo de baldosas. Basta, Lucía. Siempre has sido la fuerte. Siempre has sido la responsable. Por una vez en tu vida, ¿no puedes ayudar a tu hermano sin cuestionarlo todo? La miré fijamente. Esta mujer que me había criado, que me había enseñado sobre el bien y el mal, sobre la responsabilidad y el honor, ya no la reconocía. O quizás, por primera vez, la veía realmente. No, respondí simplemente. Esta vez no. Salí de la cocina dejándola recogiendo los fragmentos del plato roto, una perfecta metáfora de nuestra familia. En mi habitación, revisé las fotos que había tomado, las pruebas que había recopilado. No era solo por mí, era por don Manuel, por sus hijos. Era por la verdad, por la justicia que mi propia familia quería negar. Esa noche tomé una decisión. No sería la sacrificada esta vez. No cargaría con un crimen que no había cometido. Si Mateo quería huir, que huyera, pero no me arrastraría con él. Ya no. Esperé hasta la noche antes de su viaje. El abogado Mendoza había venido esa tarde, con su traje arrugado y su maletín de cuero gastado. Me había explicado el plan, con palabras cuidadosamente elegidas. Nunca usó términos como mentira o falso testimonio. Habló de confusión y versiones alternativas. Me entregó un papel con una declaración ya preparada. Solo tenía que firmarla. Es lo mejor para todos, había dicho, sus ojos evitando los míos. Tu hermano tiene un futuro brillante. Sería una pena desperdiciarlo por un accidente desafortunado. No firmé nada. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo. Una noche pedí. Solo una noche. Mendoza no estaba contento, pero aceptó. Mi madre me miró con una mezcla de esperanza y miedo. Ella pensaba que estaba considerando su propuesta. En realidad, estaba planeando mi contraataque. Cuando el reloj marcó las 11, mi madre estaba en la cocina, pretendiendo cocinar aunque nadie tenía hambre. Mateo estaba tirado en el sofá, navegando por su teléfono como si nada importara. Me paré en la puerta del salón y les dije que lo sabía todo. Cada mentira, cada paso que habían dado para enterrar la verdad. Mi madre palideció, sus manos temblando. Mateo se rió al principio, pero su risa murió rápidamente cuando empecé a enumerar las pruebas. Fechas, nombres, rastros digitales.
Vi el pánico arrastrándose en sus ojos. Le dije que no iría a la cárcel por él. No después de todo lo que había hecho. Nunca. Me habían subestimado. ¿De qué mierda estás hablando, Lucía? Mateo se levantó, acercándose con esa postura intimidante que usaba cuando sentía que perdía el control. Estás inventando huevadas. ¿Inventando? Saqué mi teléfono y le mostré las fotos de la ropa ensangrentada, del parabrisas roto, de los documentos de venta apresurada del auto. Explícame esto entonces. Su rostro perdió color. Detrás de él, mi madre se había apoyado contra la pared, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Has estado hurgando entre mis cosas, acusó Mateo, su voz temblando entre la rabia y el miedo. Eso es invasión de privacidad. ¿Privacidad? Casi me reí. ¿Estás preocupado por tu privacidad mientras me preparas para ir a la cárcel por ti? Mientras don Manuel está en coma, luchando por su vida, fue un accidente. Intervino mi madre, su voz apenas un susurro. Mateo no quería hacerle daño a nadie, pero se lo hizo, mamá, y luego huyó, y ahora quiere que yo pague por ello. Entonces vino la explosión, los gritos, mi madre suplicando, Mateo maldiciendo, acusaciones lanzadas como cuchillos, pero no vacilé. Les dije que ya había contactado a alguien, que si yo caía, él también. El miedo en sus rostros me dijo que finalmente me creían. Ya no era la cuidadora silenciosa, era la testigo, y había terminado de protegerlo. ¿A quién contactaste?, preguntó Mateo, su voz peligrosamente baja. Eso no importa. Se acercó más, su aliento caliente en mi cara. Dime a quién contactaste, maldita sea. No retrocedí. A alguien que está dispuesto a escuchar la verdad. A alguien que se preocupa por la justicia. Sus ojos se estrecharon. Por un momento terrible, pensé que iba a golpearme. Nunca lo había hecho antes, pero había una primera vez para todo. En cambio, se dio la vuelta bruscamente y pateó la mesita de café, enviando revistas y tazas al suelo. «Esto es una mierda», gritó. «Se supone que eres mi hermana. Se supone que estás de mi lado. ¿Y dónde estabas tú cuando tuve que dejar la universidad porque no podíamos pagar 2 matrículas? ¿Dónde estabas cuando trabajaba turnos dobles para mantener esta casa? ¿De qué lado estabas entonces?» Mi madre se interpuso entre nosotros, sus manos extendidas como si pudiera contener físicamente nuestra rabia. «Por favor, hijos, somos familia. Podemos resolver esto juntos». «No, mamá», dije, sintiendo una calma extraña a pesar del caos. «Esto ya no se puede resolver, al menos no como tú quieres. Pasé la noche en vela, esperando algo. Un ataque de Mateo, quizás. Una súplica más desesperada de mi madre. Pero la casa se quedó en silencio después de nuestra confrontación. Un silencio espeso, cargado de traición y miedo. A las 4 de la madrugada, escuché la puerta principal abrirse y cerrarse suavemente. Me asomé a la ventana justo a tiempo para ver a Mateo subiendo a un taxi con una maleta. Se iba. No a Santiago, sospechaba, sino mucho más lejos. Sentí un nudo en la garganta, una mezcla de alivio y tristeza que no podía nombrar. Por la mañana, Mateo se había ido, sin despedirse. Solo una maleta a medio vaciar abandonada y un olor persistente a su colonia en el pasillo. Mi madre estaba sentada a la mesa, mirando fijamente una taza de té frío. No hablaba. No pregunté dónde había ido. Ya no importaba. Esa tarde fui a la comisaría. No entregué todas las pruebas, solo las suficientes. Lo suficiente para demostrar que yo no había estado detrás del volante. Lo suficiente para desviar la sospecha de vuelta a donde pertenecía. Di una declaración, con calma y claridad. Dejé que los hechos hablaran. Abrieron una investigación. Todavía no estaba completamente libre, pero había tomado el control de la narrativa. Cuando salí de la comisaría, el sol estaba bajando sobre la bahía, pintando el cielo de naranja y rosa. Los cerros de Valparaíso parecían arder, las casas coloridas brillando como joyas contra el cielo del atardecer. Era hermoso, a pesar de todo, a pesar del dolor. Rodrigo me esperaba afuera, su rostro una mezcla de preocupación y admiración. «¿Estás bien?», preguntó. «No», respondí honestamente, «pero lo estaré». Caminamos en silencio por las calles empinadas, pasando por escaleras pintadas con murales brillantes, por rincones donde habíamos jugado de niños,
Cada esquina contenía un recuerdo, pero también la promesa de algo nuevo, algo propio. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó finalmente. Pensé en mi madre, sola en esa casa llena de fantasmas. Pensé en Mateo, huyendo de sus responsabilidades una vez más. Pensé en don Manuel, luchando por su vida en una cama de hospital. Vivir, respondí simplemente, en mis propios términos por primera vez. Esa noche dormí por primera vez en días. Me sentía vacía, pero era un tipo de vacío limpio. Había roto el ciclo. Me había elegido a mí misma. Por una vez, no era yo quien limpiaba el desastre. No era el escudo. No era el chivo expiatorio. Era solo yo, y eso era suficiente. Las semanas pasaron. La investigación se desarrollaba en silencio, pero de manera constante. Mi madre ya no me miraba a los ojos. La casa estaba llena de silencio ahora, espeso y acusador. Me quedé porque no tenía a dónde ir, pero la conexión entre nosotras se había roto más allá de la reparación. Encontré trabajo en una librería del centro. Caminaba mucho. Pensaba en irme, en empezar de nuevo en algún lugar nuevo. Pero una parte de mí necesitaba presenciar el final, ver hasta dónde llegaría la verdad. Eventualmente, el nombre de Mateo apareció en las noticias. Una orden de arresto internacional. Interpol. Se había convertido en un fugitivo, y el mundo finalmente lo veía por lo que era. Nunca celebré. No me sentía victoriosa, pero me sentía real otra vez, como una persona con peso, voz y bordes. Había hecho algo que nunca pensé que podría hacer. Me había puesto en primer lugar. Había sobrevivido a su traición, y había reescrito el final que planearon para mí. Y nadie volvería a escribir mi historia por mí nunca más. El mes siguiente a la partida de Mateo transcurrió en un extraño limbo. La casa que siempre había sido pequeña, ahora parecía inmensa, llena de espacios vacíos que resonaban con el silencio. Mi madre se movía como un fantasma por los pasillos, preparando comidas que nadie comía, limpiando rincones que ya estaban limpios. Su forma de lidiar con el dolor siempre había sido así: mantener las manos ocupadas, evitar las conversaciones difíciles. Don Manuel despertó del coma a las 3 semanas del accidente. La noticia corrió por Valparaíso, como fuego por la pólvora. Lo supe por Gloria, una clienta habitual de la librería donde trabajaba ahora. Un milagro, dijo mientras hojeaba un libro de García Márquez. Aunque los médicos dicen que no volverá a caminar. Sentí un peso familiar instalarse en mi pecho. No era culpa mía. Me repetía constantemente. Yo no había estado conduciendo esa noche. Yo no había huido. Pero la culpa tiene formas extrañas de infiltrarse en los espacios más estrechos del alma, como la niebla marina que se cuela cada tarde por las rendijas de las ventanas en Valparaíso. Una tarde, después de mi turno en la librería, me encontré caminando hacia el Hospital Carlos Van Buren. No había planeado ir allí. Mis pies simplemente me llevaron. La recepcionista me miró con curiosidad cuando pregunté por Manuel Herrera. ¿Eres familiar?, preguntó, estudiándome por encima de sus gafas. No, respondí sinceramente. Solo una vecina preocupada. Me indicó la habitación 307. Subí las escaleras lentamente, el corazón martilleándome en el pecho. ¿Qué iba a decirle? ¿Por qué estaba allí realmente? Cuando llegué a su puerta, estaba entreabierta. Me asomé con cautela. Don Manuel estaba sentado en la cama, mirando por la ventana hacia el puerto. Parecía más delgado, más frágil de lo que recordaba. Su esposa, Carmela, estaba junto a él, pelando una manzana con movimientos precisos. Sus 3 hijos jugaban silenciosamente en un rincón de la habitación. No entré. No pude. Me quedé allí, observando esta escena íntima de una familia herida pero unida. Una familia que Mateo había destrozado y que ahora intentaba recomponerse. Di media vuelta y me alejé, las lágrimas quemándome los ojos. En la comisaría, la investigación seguía su curso. Rodrigo me mantenía informada, aunque técnicamente no debería hacerlo. Han encontrado el auto, me dijo una tarde mientras tomábamos café en la plaza. Lo abandonaron en Concón. Están procesando las evidencias. ¿Y Mateo?, pregunté, incapaz de contenerme. Rodrigo negó con la cabeza. Nada aún, pero han emitido una alerta. Es cuestión de tiempo. Tiempo. Siempre era cuestión de tiempo.
El tiempo que tardarían en encontrar a mi hermano. El tiempo que tardaría mi madre en perdonarme, si es que alguna vez lo hacía. El tiempo que necesitaría don Manuel para adaptarse a una vida en silla de ruedas. Esa noche, cuando volví a casa, encontré a mi madre sentada en el sofá, mirando viejas fotografías familiares. Me senté a su lado sin decir nada. Durante casi una hora, permanecimos así, en un silencio que era a la vez un abismo y un puente. «Llamó esta mañana», dijo finalmente, su voz ronca como si llevara días sin usarla. «Mateo, está en Argentina». Algo se retorció dentro de mí. ¿Qué dijo? Que lo siente, que nos enviará dinero. Dejó escapar una risa amarga, como si el dinero pudiera arreglar esto. «¿Le contaste lo de mi declaración?» Sus manos se detuvieron sobre una fotografía donde Mateo y yo, niños aún, sonreíamos desde la playa de Reñaca. «Sí», dijo que lo entendía. No supe qué responder a eso. ¿Realmente lo entendía? ¿O era solo otra de sus mentiras? Otra manera de manipular la situación. «Hiciste lo correcto», murmuró mi madre, tan bajo que casi no la escuché. «No debí pedirte que cargaras con esto». Las palabras me golpearon como una ola inesperada. Durante semanas había esperado su ira, su resentimiento, cualquier cosa menos esto. Sentí que algo se desataba dentro de mí, un nudo que había estado apretando desde aquella noche de lluvia. «Lo siento», dijo, girándose para mirarme directamente por primera vez en semanas. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de lágrimas. «Lo siento tanto, Lucía. Te fallé como madre». La abracé entonces, sintiendo su cuerpo frágil temblar contra el mío. Olía a lavanda y a café, a hogar. Ambos me fallaron, dije suavemente. Pero también me fallé a mí misma, permitiendo que esto sucediera durante tanto tiempo. Esa noche hablamos hasta el amanecer. No solo del accidente, sino de años de patrones dañinos, de sacrificios desiguales, de un amor maternal que siempre había tenido 2 pesos y 2 medidas. No fueron conversaciones fáciles. Hubo lágrimas, recriminaciones, confesiones dolorosas, pero también hubo, por primera vez, honestidad. A la mañana siguiente, cuando el sol empezaba a asomarse sobre los cerros, me sentía agotada, pero extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga pesada a mitad de camino. Mi madre preparó mate, nuestra primera rutina compartida en semanas. Sorbimos en silencio, viendo cómo la ciudad despertaba bajo nosotras. «Quiero visitar a don Manuel», dijo repentinamente. «Quiero ofrecerle mi ayuda, lo que sea que necesite». La miré sorprendida. «¿Estás segura? Podría reconocerte como la madre de...». «Es lo correcto», me interrumpió. «No podemos cambiar lo que Mateo hizo, pero podemos elegir cómo respondemos a ello». Asentí lentamente. «Te acompañaré». La visita al hospital fue tan difícil como esperábamos. Carmela nos reconoció inmediatamente. Valparaíso es una ciudad donde todos conocen las historias de todos. Al principio, su rostro se endureció al vernos. Don Manuel, sin embargo, nos recibió con una dignidad que me dejó sin palabras. «Ustedes no son responsables de lo que hizo su familiar», dijo con voz débil pero firme. «Cada uno responde por sus propios actos». Mi madre lloró, arrodillada junto a su cama. Yo me mantuve de pie, incapaz de pronunciar palabra. La magnanimidad de aquel hombre era como un espejo que reflejaba nuestra propia mezquindad, nuestra complicidad en años de encubrimientos y excusas. Al salir del hospital, nos detuvimos en el mirador Portales. La ciudad se extendía bajo nosotras, un mosaico de casas coloridas aferradas a los cerros, el mar inmenso extendiéndose hacia un horizonte infinito. Permanecimos allí largo rato, en un silencio que ya no dolía tanto. «¿Crees que algún día volverá?», preguntó mi madre finalmente. Sabía que se refería a Mateo. «No lo sé», respondí honestamente. «Pero si lo hace, tendrá que ser diferente, para todos nosotros». 2 días después, recibí una llamada de la comisaría. Querían que identificara algunas pertenencias encontradas en el auto abandonado. Mientras caminaba hacia allá, pensé en cómo un solo momento puede bifurcar la vida en un antes y un después. Cómo las decisiones que tomamos o que evitamos tomar pueden determinar no solo nuestro destino, sino el de quienes nos rodean. El oficial Sepúlveda me mostró una caja con objetos personales: la chaqueta preferida de Mateo, su billetera vacía,
un colgante que le había regalado nuestra abuela, objetos cotidianos que ahora parecían reliquias de una vida anterior. Confirmé que pertenecían a mi hermano con un nudo en la garganta. ¿Alguna noticia sobre su paradero?, pregunté. Sepúlveda negó con la cabeza. La última pista lo sitúa cruzando a Mendoza, pero el rastro se enfría rápido. Hizo una pausa. ¿Sabe? Usted hizo lo correcto al venir a declarar. No muchos tendrían ese valor. No me sentía valiente. Me sentía cansada, triste, pero también, de alguna manera, en paz. Había elegido la verdad, por dolorosa que fuera. Había elegido la justicia, incluso cuando significaba ir contra mi propia sangre. Al salir de la comisaría, el viento del Pacífico me golpeó el rostro con su familiar caricia salada. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire marino. La vida continuaba, diferente pero inexorable, como las olas que nunca dejan de batir contra los acantilados de esta ciudad que se aferra obstinadamente a sus colinas. La primavera llegó a Valparaíso con su explosión de colores y aromas. Los jacarandás florecieron en la Plaza Victoria, cubriendo el suelo con un manto violeta que crujía bajo mis pies cada mañana camino al trabajo. La librería se había convertido en mi refugio, un mundo ordenado de estanterías y catálogos donde cada cosa tenía su lugar asignado, tan diferente del caos que había sido mi vida familiar. Don Sebastián, el dueño, me había dado más responsabilidades. Ahora organizaba pequeños eventos literarios los viernes por la tarde. Escritores locales, estudiantes universitarios y turistas perdidos se reunían entre libros usados y café recién hecho para hablar de Neruda, Mistral o los nuevos talentos emergentes. Me gustaba escucharlos discutir apasionadamente sobre metáforas y estructuras narrativas, mientras yo ordenaba silenciosamente las sillas o servía más café. Era como observar una vida alternativa, la que podría haber tenido si hubiera terminado mis estudios. 3 meses habían pasado desde la partida de Mateo. El caso seguía abierto, pero la urgencia inicial se había desvanecido, como ocurre con todas las noticias. Otros accidentes, otros crímenes, otras historias habían ocupado las primeras planas de El Mercurio de Valparaíso. La vida de la ciudad seguía su curso imperturbable. Una tarde, mientras acomodaba una nueva remesa de libros en la sección de poesía, Rodrigo apareció en la librería. Su visita no era inusual. Desde nuestra reconexión se había convertido en un cliente habitual, aunque sospechaba que venía más por las conversaciones que por los libros. «Tengo noticias», dijo después de los saludos habituales. Había algo en su expresión, una mezcla de nerviosismo y anticipación, que me puso en alerta. Nos sentamos en la pequeña terraza trasera de la librería, donde don Sebastián había instalado un par de mesas para los lectores que preferían el aire libre. El puerto se extendía bajo nosotros, los barcos cargueros como juguetes diminutos en la distancia. «Han localizado a Mateo», dijo Rodrigo sin preámbulos. «Está en Bariloche. Las autoridades argentinas lo tienen vigilado, esperando la orden de extradición». Sentí que el aire se espesaba a mi alrededor. Durante meses había imaginado este momento, pero ahora que llegaba, no sabía cómo sentirme. ¿Cuándo lo traerán? Eso depende de la burocracia. Podría ser una semana, podría ser un mes. Hizo una pausa. Pero lo traerán, Lucía, y tendrá que enfrentar un juicio. Asentí lentamente, procesando la información. ¿Cómo se enteraron de su ubicación? Rodrigo sonrió levemente. Al parecer, nuestro Mateo no pudo resistirse a la tentación de presumir en redes sociales. Publicó fotos esquiando en Cerro Catedral. No es el fugitivo más inteligente del mundo. Casi me reí. Era tan típico de mi hermano. Incluso huyendo de la justicia, necesitaba la validación constante, los likes, los comentarios admirativos. Su vanidad siempre había sido su punto débil. ¿Se lo has dicho a mi madre?, pregunté. Rodrigo negó con la cabeza. Eso te corresponde a ti. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a mi madre sobre la captura inminente de Mateo. Esperaba lágrimas, quizás rabia, pero ella simplemente asintió, como si hubiera estado esperando esta noticia desde hace tiempo. «Es lo mejor», dijo finalmente, sirviéndose más ensalada. «Necesita enfrentar las consecuencias de sus actos. Todos necesitamos hacerlo». En los últimos meses, mi madre había cambiado. Había empezado a trabajar como voluntaria en un programa de rehabilitación física, ayudando a personas como don Manuel a adaptarse a sus nuevas circunstancias.
3 veces por semana, regresaba a casa cansada, pero con un brillo en los ojos que no había visto en años. Estaba encontrando un propósito más allá de ser la madre sacrificada de un hijo problemático. He estado pensando, dije, jugueteando con mi tenedor. Quiero volver a la universidad, terminar mi carrera. Mi madre levantó la vista sorprendida. ¿En serio? Pero, ¿cómo lo pagaríamos? Puedo seguir trabajando medio tiempo en la librería. Y hay becas para estudiantes que retoman sus estudios. Tomé aire. Además, don Sebastián me ofreció publicar algunos de mis poemas en una antología que está preparando. Sería poco dinero, pero algo es algo. ¿Escribes poesía? La sorpresa en su voz me dolió un poco. Había tantas cosas que no sabía de mí, tantos aspectos de mi vida que habían quedado eclipsados por el drama constante que rodeaba a Mateo. Desde hace años, respondí simplemente. Esa noche, le mostré mis cuadernos. Poemas escritos en márgenes de libros, en servilletas de café, en el reverso de recibos, pequeños fragmentos de mi alma que había estado guardando en secreto. Los leyó en silencio, las páginas crujiendo bajo sus dedos. «Son hermosos, Lucía», dijo finalmente, con una voz que parecía venir de muy lejos. «No tenía idea de que tuvieras este talento. Hay muchas cosas que no sabes de mí», respondí, sin reproche, solo constatando un hecho. La semana siguiente fui a la Universidad Católica a informarme sobre los requisitos para retomar mis estudios de periodismo. El campus en Recreo seguía igual que cuando lo dejé. Los mismos jardines bien cuidados, los mismos estudiantes apresurados cargando libros y sueños. Me sentí extrañamente fuera de lugar, como si hubiera envejecido décadas en lugar de años. En la oficina de admisiones, una funcionaria revisó mi expediente con expresión neutral. «Tienes buenas calificaciones», comentó. «¿Por qué abandonaste?» «Problemas familiares», respondí. La respuesta ensayada durante años. «Pero ahora puedo volver». Salí de allí con formularios y fechas límite, con la promesa tentativa de un regreso. Mientras esperaba el ascensor, vi mi reflejo en las puertas metálicas, una mujer joven con ojos cansados y una determinación nueva en la postura. No era la misma que había dejado esta universidad 3 años atrás. En el camino de regreso a casa, me detuve en el hospital. Las visitas a don Manuel se habían convertido en una rutina. A veces iba sola, otras con mi madre. Hoy lo encontré en la sala de fisioterapia, luchando por mover las piernas con la ayuda de barras paralelas. «¡Lucía!», exclamó al verme, el sudor perlando su frente por el esfuerzo. «Llegas justo a tiempo para verme dar mis primeros pasos como un bebé torpe». Me sorprendió su buen humor, su capacidad para bromear sobre su condición. Carmela me había explicado que los médicos no esperaban que volviera a caminar, pero don Manuel se negaba a aceptar ese pronóstico. «Es más terco que una mula vieja», había dicho con una mezcla de exasperación y admiración. Me senté a observar su sesión, maravillada por su determinación. Cada centímetro ganado era una batalla. Cada movimiento, una victoria contra las probabilidades. Cuando terminó, exhausto pero sonriente, me acerqué a ayudarlo con su silla. «Tengo noticias», le dije mientras lo acompañaba de vuelta a su habitación. «Van a traer a mi hermano. Enfrentará un juicio». Don Manuel asintió lentamente. «¿Cómo te sientes al respecto?». La pregunta me tomó por sorpresa. Nadie se había preocupado por mis sentimientos en este asunto. «Aliviada», respondí tras un momento de reflexión. «Y triste, y un poco asustada». «Es normal», dijo palmeando mi mano. «Los sentimientos complicados son los más honestos». Esa noche, escribí un nuevo poema. No sobre Mateo, ni sobre la traición, sino sobre la recuperación, sobre cómo las heridas se convierten en cicatrices y las cicatrices en historias, sobre cómo aprendemos a caminar de nuevo, literal o figurativamente, después de caer. El arresto de Mateo ocurrió una semana después. La noticia llegó a través de una llamada telefónica de la fiscalía. Querían que mi madre y yo estuviéramos presentes cuando lo trajeran de vuelta a Chile. Una parte de mí quería negarse, mantener la distancia que tanto me había costado establecer, pero otra parte necesitaba verlo, confirmar que este capítulo realmente estaba llegando a su fin. El reencuentro en la fiscalía fue surreal. Mateo parecía más delgado, con el pelo más largo y una sombra de barba que nunca le había visto antes.
Nos miró con una mezcla de vergüenza y desafío cuando lo trajeron a la sala de interrogatorios. «Hola, mamá», dijo, su voz quebrándose ligeramente. Luego me miró a mí, dudando. «Lucía». No respondí. Las palabras se habían atascado en mi garganta como piedras. Mi madre dio un paso adelante, indecisa entre el impulso de abrazar a su hijo y la conciencia de lo que había hecho. «Mateo», dijo simplemente. La conversación que siguió fue incómoda, llena de silencios y frases incompletas. El fiscal nos explicó el proceso, los cargos, las posibles sentencias. Mencionó un acuerdo de culpabilidad que podría reducir la condena si Mateo cooperaba plenamente. «¿Vas a declararte culpable?», pregunté, las primeras palabras que le dirigía directamente. Me sostuvo la mirada por un largo momento. «Sí», respondió finalmente. «Ya estoy cansado de huir». Algo se desató dentro de mí. No perdón, todavía no, pero quizás el comienzo de la comprensión. La comprensión de que todos somos capaces tanto de acciones terribles como de momentos de redención, de que nadie es solo una cosa, ni monstruo ni santo, sino humanos complejos y contradictorios. Al salir de la fiscalía, el sol de la tarde bañaba los cerros de Valparaíso con una luz dorada. Mi madre caminaba a mi lado, su paso más ligero a pesar de todo lo ocurrido. «¿Sabes qué?», dijo de repente. «Creo que voy a plantar un jardín en el patio trasero. Siempre quise tener un jardín». La miré sorprendida. En todos mis años, nunca la había oído expresar ese deseo. «Me parece una gran idea», respondí. «Podríamos empezar este fin de semana». Así, mientras mi hermano enfrentaba sus demonios tras las rejas, nosotras comenzábamos a reconstruir nuestra vida, planta por planta, palabra por palabra, día a día. No sería fácil. Las raíces del dolor eran profundas, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que había espacio para crecer. El juicio de Mateo se celebró un año después del accidente. 12 meses en los que la vida había continuado su marcha inexorable, transformándonos a todos en versiones diferentes de nosotros mismos. Yo había vuelto a la universidad, dividiendo mi tiempo entre clases, la librería y mis cada vez más frecuentes lecturas de poesía en pequeños cafés literarios. Mi madre había convertido el patio trasero en un exuberante jardín donde pasaba horas cada mañana, hablando con sus plantas como si fueran viejas amigas. Don Manuel había sido dado de alta del hospital, y aunque seguía usando silla de ruedas, había retomado su trabajo en la ferretería, adaptando el local para sus nuevas circunstancias. La sala del tribunal estaba más llena de lo que esperaba. Periodistas, curiosos, vecinos del barrio, todos querían presenciar el desenlace de una historia que había captado la atención de Valparaíso durante meses. Mi madre y yo nos sentamos en la primera fila, nuestras manos entrelazadas, un gesto de apoyo mutuo que habría sido impensable un año atrás. Cuando trajeron a Mateo, apenas lo reconocí. El año en prisión preventiva lo había cambiado físicamente, más delgado, con el pelo corto, la piel pálida por la falta de sol, pero el cambio más notable estaba en sus ojos. Ya no tenían ese brillo arrogante, esa confianza ciega en su propia invulnerabilidad. Parecían más profundos, más conscientes. El juicio en sí fue breve. Mateo se declaró culpable de todos los cargos: conducción temeraria, conducir bajo los efectos del alcohol, huida del lugar del accidente, intento de obstrucción a la justicia. Su abogado, ya no el complaciente Mendoza sino un defensor público, argumentó circunstancias atenuantes, remordimiento genuino, entrega voluntaria, una verdad a medias que dejamos pasar, compensación económica a la víctima. Cuando le dieron la oportunidad de hablar, Mateo se levantó lentamente. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía un papel con notas. «No hay excusas para lo que hice», comenzó, su voz más grave de lo que recordaba. «Dejé a un hombre herido en la calle porque tenía miedo. Intenté culpar a mi hermana porque era lo más fácil. He pasado mi vida tomando el camino fácil, dejando que otros limpien mis desastres». Aquí hizo una pausa, mirándome directamente. «Lo siento, Lucía. Lo siento, mamá. Y sobre todo, lo siento, don Manuel. No puedo deshacer el daño que causé, pero pasaré el resto de mi vida intentando ser una mejor persona». Sentí lágrimas calientes deslizándose por mis mejillas. No eran lágrimas de perdón absoluto, ni de reconciliación inmediata. Eran lágrimas de reconocimiento,
de ver por primera vez a mi hermano asumir la responsabilidad de sus actos sin buscar una salida fácil. La sentencia fue de 5 años, con posibilidad de libertad condicional después de 3 por buena conducta. Cuando se lo llevaron, Mateo se giró una última vez hacia nosotras. No sonrió, no hizo ningún gesto dramático, solo asintió, una señal pequeña pero significativa. ¿Estás bien?, preguntó mi madre mientras salíamos del tribunal, esquivando a los periodistas que buscaban declaraciones. Creo que sí, respondí, sorprendida de que fuera verdad. Es como si por fin pudiera respirar profundamente. Esa tarde fui a ver a don Manuel. Había empezado a dar clases de carpintería a niños del barrio, en un taller adaptado detrás de su ferretería. Lo encontré rodeado de pequeños aprendices que lijaban maderas con una concentración absoluta. 5 años, le dije cuando los niños se marcharon. No necesitaba explicarle más. Es justo, respondió después de un momento. Ni demasiado severo, ni demasiado indulgente. Me senté frente a él, observando sus manos callosas que ahora construían barquitos y aviones de madera para los niños del barrio. ¿Cómo lo haces?, pregunté. ¿Cómo sigues adelante sin amargura? Don Manuel sonrió, sus ojos arrugándose en las esquinas. ¿Quién dice que no tengo amargura? Hay días en que me despierto furioso, maldiciendo a tu hermano, maldiciendo a esta silla, maldiciendo al mundo entero. Hizo un gesto abarcando su taller. Pero luego me levanto y hago algo con esa rabia. La transformo en algo útil, algo hermoso, incluso. Sus palabras resonaron en mí durante días. La idea de transformar el dolor en algo útil, en algo hermoso. ¿No era eso lo que había estado intentando hacer con mis poemas? ¿No era eso lo que mi madre hacía con su jardín? 2 semanas después del juicio, recibí una carta de Mateo, la primera de muchas que llegarían en los años siguientes. Era breve, escrita con una letra más cuidadosa de lo que recordaba. Estoy tomando clases aquí dentro. Literatura, filosofía, lo que sea que ofrezcan. Quiero entender por qué soy como soy, por qué tomé las decisiones que tomé. No espero que me perdones pronto, tal vez nunca. Solo quiero que sepas que ya no huyo. No le respondí de inmediato. Necesitaba tiempo, espacio para procesar mis propios sentimientos, pero guardé la carta en el mismo cajón donde guardaba mis poemas, reconociendo que ambos eran parte de la misma historia. El tiempo pasó, marcado por pequeños hitos que iban reconstruyendo nuestra vida. Mi primer artículo publicado en la revista cultural de la universidad, la reinauguración de la ferretería de don Manuel, ahora con una rampa de acceso y un nombre nuevo, Renacimiento. El día en que mi madre se atrevió a invitar a sus compañeras voluntarias a tomar té en nuestro jardín, riendo como no la había escuchado reír en años. Y luego llegó el día en que don Manuel dio sus primeros pasos sin ayuda. Fue durante la fiesta de Año Nuevo, casi 2 años después del accidente. Todos contuvimos la respiración cuando se levantó lentamente de su silla, apoyándose primero en sus muletas, y luego, con una determinación feroz, dando 3 pasos sin apoyo alguno. El patio estalló en aplausos y lágrimas. Carmela lloraba abiertamente mientras sus hijos saltaban de emoción. Yo apreté la mano de mi madre, sintiendo cómo temblaba con una mezcla de alegría y culpa persistente. «Es un milagro», susurró alguien. «No», respondió don Manuel, jadeando por el esfuerzo pero sonriendo. «Es trabajo duro, mucho trabajo duro». Esa noche, mientras los fuegos artificiales iluminaban la bahía de Valparaíso, escribí a Mateo por primera vez. No fue una carta de perdón absoluto. Eso llegaría mucho después. Fue una carta de reconocimiento. Le conté sobre los pasos de don Manuel, sobre mi regreso a la universidad, sobre el jardín de mamá. Le hablé de transformar el dolor en algo útil, en algo hermoso. En los meses siguientes, nuestra correspondencia se hizo regular. Me contaba sobre sus clases, sobre sus reflexiones, sobre los trabajos que hacía en prisión. Yo le contaba sobre la vida afuera, sin endulzar la realidad ni cargarla de reproches. Poco a poco, carta a carta, íbamos reconstruyendo no la relación que habíamos tenido, sino una nueva, basada en la verdad. Mi madre empezó a visitarlo mensualmente. Al principio volvía de esas visitas agotada emocionalmente, con los ojos hinchados de tanto llorar. Con el tiempo, regresaba más serena, a veces incluso animada. «Está cambiando de verdad», me decía.
No solo palabras, acciones. 3 años después del juicio, Mateo obtuvo la libertad condicional por buena conducta. Recibimos la noticia con una mezcla de ansiedad y esperanza. ¿Estaríamos preparados para verlo libre? ¿Estaría él preparado para enfrentar un mundo donde sería conocido como el hombre que atropelló a don Manuel y huyó? El día de su liberación, mi madre y yo lo esperamos fuera de la cárcel. Cuando salió, cargando una pequeña mochila con sus pertenencias, sentí un nudo en la garganta. Ya no era el muchacho arrogante que recordaba, pero tampoco era un extraño. Era alguien nuevo, alguien en proceso, igual que todos nosotros. «Hola», dijo simplemente, sin saber si debía abrazarnos o mantener la distancia. Mi madre dio el primer paso, estrechándolo en un abrazo largo y silencioso. Yo me mantuve un poco apartada, pero le ofrecí mi mano. La tomó con cuidado, como quien toca algo precioso y frágil. «Bienvenido», dije. No volvió a vivir con nosotras. Encontró un pequeño apartamento cerca del puerto y un trabajo en una carpintería. Ironías de la vida. Había aprendido el oficio en prisión y ahora trabajaba con madera, igual que don Manuel. Cada domingo venía a almorzar a casa. Al principio, las conversaciones eran tensas, llenas de temas seguros y neutrales. Con el tiempo, comenzamos a hablar de cosas más profundas, arrepentimientos, miedos, esperanzas. 6 meses después de su liberación, Mateo me pidió que lo acompañara a un lugar. No me dijo dónde íbamos, pero lo supe cuando tomamos el autobús hacia el barrio de don Manuel. Mi estómago se contrajo con ansiedad. «¿Estás seguro de esto?», pregunté mientras caminábamos por calles familiares. «No», admitió, «pero es necesario». La ferretería Renacimiento estaba llena de clientes aquella tarde. Don Manuel, ahora capaz de caminar distancias cortas con un bastón, atendía la caja mientras sus hijos mayores ayudaban a los clientes. Se quedó inmóvil cuando vio a Mateo entrar. El reconocimiento instantáneo en sus ojos. El silencio cayó sobre la tienda como una manta pesada. Los clientes, intuyendo la tensión, se apartaron discretamente. Mateo avanzó lentamente hasta el mostrador, su cuerpo rígido por el nerviosismo. «Don Manuel», dijo, su voz apenas audible, «he venido a pedirle perdón en persona y a ofrecerle mis servicios, si los acepta. Soy carpintero ahora». El tiempo pareció detenerse mientras don Manuel estudiaba a mi hermano, su mirada intensa e indescifrable. Finalmente, extendió su mano sobre el mostrador. «El taller de atrás necesita otro par de manos», dijo simplemente. «Los niños del barrio están volviendo locos a mis hijos con tantos pedidos de juguetes». Vi las lágrimas contenidas en los ojos de Mateo mientras estrechaba la mano de don Manuel. No era un final feliz de cuento de hadas. Era algo más real, más difícil, más valioso. Un nuevo comienzo construido sobre los escombros del pasado. Esa noche, mientras caminábamos de regreso a casa bajo el cielo estrellado de Valparaíso, sentí que algo se asentaba dentro de mí. No olvido, no borrón y cuenta nueva, sino aceptación. Aceptación de que las personas pueden cambiar, de que las heridas pueden sanar aunque dejen cicatrices, de que las historias no siempre terminan como esperamos, pero pueden terminar como necesitamos. «Gracias por venir conmigo hoy», dijo Mateo mientras nos despedíamos frente a su edificio. «Somos familia», respondí, sorprendiéndome a mí misma con esas palabras. Una familia complicada, imperfecta, pero familia al fin y al cabo. Esa primavera, publiqué mi primer libro de poemas. Lo titulé Después de las cenizas. En la dedicatoria escribí: «Para todos los que aprendieron a caminar de nuevo». Era mi forma de honrar no solo mi propio viaje, sino el de todos nosotros, mi madre, don Manuel, incluso Mateo. Todos habíamos caído, todos habíamos tenido que aprender a levantarnos de nuevo.